Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy la licenciada Dunia Araceli Gutiérrez García y vamos a hablar esta noche respecto de los derechos que tienen las pacientes con cáncer de mama. En primer lugar, pues tenemos que todos los derechos que tiene una paciente se encuentran principalmente consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es en el artículo 4 constitucional, el cual señala que todos tenemos derecho a los sistemas de salud que están consagrados. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salud general, conforme a lo que dispone también el artículo 73 en su fracción 16. También estos derechos de toda, no solamente a los pacientes con cáncer de mama, sino de toda la población en general cuando tenemos algún problema de salud y debemos accesar a los sistemas que nos proporcionan, también se encuentran contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y este derecho se encuentra en el artículo 25, numeral primero. Asimismo, también en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá en el año 1948. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, así también como en el Pacto de Portugal, en donde se señalan los derechos y obligaciones que tienen todos los pacientes en general, y en este caso pues se pueden aplicar directamente a las pacientes que están cursando por cáncer de mama. De los principales derechos, bueno, es ese acceso a la salud, el cual debe de ser brindado por las instituciones señaladas por el gobierno. En este caso puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad para los Trabajadores al Servicio del Estado, la Secretaría de Salud, principalmente a través de los hospitales generales o de todos aquellos hospitales con los que tengan convenio en cada uno de los estados, hospitales generales en sí de todos los estados, y aquellos centros o sistemas de salud estatales y municipales que tenga cada uno. También a través de los sistemas pues privados por medio de los seguros de gastos médicos mayores que puede contratar cada una de las pacientes. Los derechos también es el que ustedes puedan recibir toda la atención y el tratamiento médico al cual deben de estar sometidas. Todo eso pues previo a los estudios de laboratorio y gabinete que se les tengan que hacer para el diagnóstico. Una vez que estén diagnosticadas, es obligación del médico tratante derivarlas, si es primero un médico familiar el que está detectando la sintomatología, derivarlas a un médico especialista en oncología, a veces tienen una subespecialidad en cáncer de mama o en diferentes tipos de cáncer. Una vez que estén ya derivadas o ya estén con el especialista, pues nuevamente podrá hacer todos nuevamente los estudios necesarios para corroborar y confirmar el diagnóstico que ya se les estaba dando, el cual todo esto está contemplado dentro de la norma oficial 004 del 2012, que habla no nada más del expediente clínico, sino de todos aquellos pasos que tiene que seguir un médico especialista para llevar a cabo los diagnósticos, los cuales también se encuentran consagrados dentro del artículo 32 de la Ley General de Salud, para lo cual el médico, bueno, primero tendrá que hacer la revisión médica previa. Después de esa revisión médica tendrá que hacer los estudios
después de los estudios les propondrá, de acuerdo al diagnóstico, el plan de tratamiento al cual ustedes tendrán que acceder para el tratamiento, el control de esa enfermedad. Y posteriormente, pues los exámenes de control una vez que haya terminado la fase de tratamiento. Todo eso está también vinculado a que en todas las ocasiones las pacientes pues tienen que dejar de elaborar, de trabajar, de prestar algunos servicios precisamente por el tipo de tratamiento que se les brinda. En este caso, pues la Constitución, a través del artículo 123 constitucional y de donde deriva la Ley Federal del Trabajo, tanto en su apartado A como en su apartado B, contemplan esas incapacidades físicas a las cuales ustedes tendrán que ir accediendo para que puedan hacer su recuperación. Hay pacientes pues que no necesitan tanto tiempo de incapacidades, hay pacientes que sí necesitan tiempos más largos, eso pues dependiendo de cómo vayan evolucionando con la historia natural de la propia enfermedad. Todo eso el patrón, ya sea en el sector privado o en el sector público, administración federal, tienen que tener en cuenta todos esos permisos o esas incapacidades tienen que estar contempladas y deben de ser pagadas, sobre todo ya cuando están con una hojita en donde tienen su diagnóstico y se señalan los tratamientos principales a los cuales tienen que acceder, y pues que muchas veces implica ausentarse de las labores cotidianas, puede ser en unos días, un par de días o una semana, o hay veces que inclusive necesitan llevarse ahí un poco de más tiempo. Todos esos días pues los contempla la propia Ley Federal del Trabajo y deben de estar respaldados por una incapacidad médica, la cual pues como sabemos se tiene que entregar al área de recursos humanos en la cual trabajan o laboran para que puedan ser contemplados y no tengan ningún problema en cuanto a descuentos. Eso es por lo que hace a la cuestión laboral, debe de tener todo ese respaldo para que no vayan a tener ningún problema con las labores en las cuales se están desempeñando al momento de que son diagnosticadas con cáncer. ¿Qué otros derechos pueden ustedes tener respecto de las enfermedades? Bueno, uno es que ustedes tienen derecho a tener un acceso libre, directo y seguro y sano a los sistemas de salud, que tienen derecho a tener acceso a los especialistas necesarios para poder determinar cuál es realmente el estado de salud, si realmente estamos frente a un caso oncológico o si no únicamente nada más es cuestión de revisiones médicas. Todo eso debe de estar perfectamente bien sustentado, como les comento, por un especialista médico en el área de oncología, independientemente de que puedan tener alguna interconsulta con algún otro especialista que también pueda intervenir en el propio tratamiento, y eso pues dependiendo también de las evoluciones naturales que vaya teniendo la propia enfermedad. El derecho a que tengan el acceso a los medicamentos, tratamientos, ya sea los más innovadores o los que se estén llevando a cabo en ese propio momento, los tienen que tener acceso a todos y a cada uno de ellos. Respecto de la salud, como lo maneja el mismo artículo 4º constitucional, pues son accesos gratuitos, digamos que al respecto de lo que manejan las instituciones hospitalarias de la Secretaría de Salud, a través de todos los hospitales generales, centros de salud o algún centro médico con los cuales ellos tengan también algún convenio. Muchas veces los hospitales
de tercer nivel principalmente, que es donde se atiende este tipo de patologías, están completamente equipados para poder brindar la atención necesaria. Otra forma es que también si el hospital en su caso no cuenta con el medicamento o con algún tipo de tratamiento o algún especialista que ustedes también necesiten, alguna otra subespecialidad que también ustedes lleguen a necesitar, los hospitales, a través de algo que llamamos nosotros obligación de medios, ellos están obligados, valga la redundancia, a brindar o a buscar la forma en cómo les pueden brindar esa ayuda médica, ya sea derivándolos a otra institución médica del mismo nivel o en su defecto subrogar esa atención médica. La subrogación consiste en que como yo hospital no tengo, no cuento con el especialista o no cuento con el tratamiento o no cuento con los medios para brindar el tratamiento respecto de la enfermedad, puedo contratar o en su defecto ustedes decir, bueno, yo quiero que me atiendan a lo mejor en tal clínica y el hospital cuentan con partidas especiales para que puedan pagar y sufragar todos esos gastos de los cuales ellos no pudieron hacerse cargo. Lo tienen perfectamente contemplado, las partidas están dentro de los presupuestos que se les asignan año con año a cada una de las instituciones de salud, llámense de Secretaría de Salud, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese ISFAM, llámese ISEMIM, cualquiera de las instituciones que brinden ese tipo de salud. Derechos entre también de los cuales es que guarden toda la privacidad respecto de la enfermedad por la cual ustedes están cursando. Si ustedes quieren que esa enfermedad, bueno, ese diagnóstico única y exclusivamente lo conozcan ustedes y a lo mejor un familiar más, están completamente en ese derecho para poder decidir a quién sí y a quién no le pueden dar esa información. Eso aparte de tener una situación de acceso, como lo maneja el INAI, un respaldo de acceso a sus datos confidenciales. Si ustedes así lo desean, nada más una sola persona o quienes ustedes quieran pueden tener el conocimiento de que puedan saber respecto de su enfermedad y del tratamiento que se les está brindando, a que se les trate con dignidad, con respeto, sin que se les discrimine por padecer una enfermedad que, como sabemos, pues es curable, en algunas otras ocasiones no, dependiendo de cuándo se haga el diagnóstico, también a que no, en su trabajo precisamente, no se les discrimine por esa situación, de que su trabajo lo deben de conservar, lo deben de tener, pero sí deben de tener también en consideración el patrón o el jefe inmediato, en caso de ser servidores públicos, de que tienen todo derecho para poder sentirse mal, de que pueden salir, porque al final de cuentas es una sintomatología inherente a la propia enfermedad. Entonces, eso es algo que lo deben de tener, que no pueden ser despedidas, sobre todo por una situación de cáncer en cualquiera de sus tipos, sobre todo aquí ahorita en este de mama, de que no las hagan menos, de que no les bajen sus sueldos. Ustedes siguen teniendo todos sus derechos completamente íntegros, independientemente de que hayan sido diagnosticadas con esta enfermedad de cáncer de mama. El acceso a los medicamentos, a los tratamientos, a todas y cada una de las subespecialidades médicas que ustedes requieran para poder obtener en un momento dado la salud al 100% o para un momento de tener tratamientos paliativos. Todo ese tipo está perfectamente contemplado dentro de la propia Constitución, de los tratados internacionales, y pueden solicitarlos de manera directa
en cada una de las instituciones hospitalarias en donde ustedes están recibiendo esos tratamientos. En el caso de que alguno de sus derechos sea vulnerado por parte de alguna autoridad hospitalaria, desde una enfermera, un médico tratante, un médico residente, un médico interno de pregrado o cualquier tipo de personal, trabajo social también pudiera ser, existe principalmente en los hospitales públicos, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese hospitales generales que pertenezcan a la Secretaría de Salubridad, para que ustedes puedan hacer valer esos derechos que ustedes consideren que han sido vulnerados, que han sido ustedes agredidas. Existe algo que le llaman órganos internos de control, en donde ustedes pueden poner esas quejas respecto del personal que tuvo un maltrato para con ustedes. Se presenta la queja, el órgano interno hace alguna investigación y de ahí se determina si se manda a llevar a un procedimiento administrativo en relación a ese maltrato. Si hay alguna otra situación que sobrepase alguna lesión de las cuales pueda contemplar ya el Código Penal, pues entonces sí ya estamos hablando de que tenemos que presentar denuncias ante el Ministerio Público. Otra salida que también tenemos para manejar cuando los derechos que tenemos como pacientes nos han sido vulnerados o no han sido respetados o no se han cumplido de manera cabal, tenemos precisamente a lo que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para la Ciudad de México, o en su defecto para cada una de las entidades federativas existe una comisión de arbitraje médico estatal, en donde de manera gratuita, previa asesoramiento que les den ya sea un abogado particular, que en su caso es lo más recomendable, o el abogado que tiene cada una de las comisiones, pueden presentar una queja. Esas quejas les da trámite la propia comisión para que puedan llegar a una solución de manera amigable entre el personal médico y ustedes como pacientes. Una vez que ustedes consideren o que vean que realmente tienen hay alguna vulnerabilidad o alguna cuestión respecto de violación de derechos o de garantías en la atención médica que ustedes están recibiendo. Llámese un retraso en la atención. Muchas veces pues las citas, sabemos que el sistema está muy saturado, pero bueno, si son citas muy, muy alargadas, pues igual y hablar con el subdirector de cada uno de los hospitales para ver si pueden hacer las citas más cortas respecto de cómo proveen el tratamiento, los medicamentos, si hay algún retraso o que no les proporcionen, entonces sí hay que acudir a eso. Otra de las instancias que también se manejan pues es la Comisión de Derechos Humanos, ya sea la nacional, cuando estamos hablando de instituciones públicas al servicio del Estado, o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuando estamos hablando de hospitales particulares. Todos pueden tener vulnerabilidad y violar este tipo de derechos que se tienen como pacientes. Espero que ninguna de ustedes sufra de ninguna vejación, de una discriminación por todo este tipo de situaciones. Realmente todo está perfectamente consagrado en la propia Constitución, en los tratados internacionales, principalmente en lo que todos como abogados, y que ustedes lo pueden buscar en el llamado Pacto de San José, que es también una parte en donde los derechos de las víctimas están precisamente acotados a lo que tienen ustedes o no tienen derecho, y también a lo que señala precisamente la Ley General de Salud, en donde dice que todas tienen derecho a recibir una atención médica de calidad y con todos y cada uno de los valores que señala las instituciones a las cuales están ustedes acudiendo. Todo eso es una protección universal
que no solamente se le da aquí en México, sino que se les da en todos y cada uno de los países a nivel mundial para todo tipo de pacientes, no nada más para los pacientes de cáncer de mama. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o quieren que les amplíe un poquito en alguno de los puntos a los cuales me referí. Quiero Ok, dice ahora, Vero Pacheco nos comenta, dice, ahora por el COVID y sin semáforo verde, ¿debemos presentarnos a trabajar o podemos pedir permiso por ser personas de alto riesgo? Vero, te comento, por la cuestión del COVID y tomando en consideración lo que señaló la Secretaría de Salud a través del subsecretario López-Gatell, todas las personas con obesidad, presión arterial alta, diabetes, embarazadas, personas con cáncer, porque ustedes son a los que llamamos nosotros el grupo que consumen medicamentos inmunosupresores. Por lo tanto, sus defensas están completamente bajas, si no completamente, sí tienen un nivel de defensas muy, muy bajo. Aquí sería, realmente no hay obligación, tomando en consideración lo señalado por la propia Secretaría de Salud, que en estos casos de pandemia se erigen como la máxima autoridad para determinar qué se hace y qué no se hace en este tipo de cuestiones, no habría obligación de que tú te presentes a laborar. Sin embargo, ojo, hay que tener en consideración el ISSSTE, para personal que trabaja para el ISSSTE principalmente, a principios de agosto sacaron un acuerdo en donde señalan que para que no puedan presentarse a trabajar y entren dentro de este grupo de riesgo, deben de presentar un dictamen médico. Este dictamen médico pues se los tiene que emitir precisamente un médico de la propia institución, del ISSSTE, en donde diga cuál es el padecimiento que ustedes tienen, cuál es el tratamiento que ustedes tienen y que realmente se encuentran ustedes dentro de ese grupo vulnerable para no presentarse a trabajar. La otra opción que está dando el ISSSTE, desgraciadamente, es que tengan que solicitar incapacidades médicas que a la larga, pues ustedes van a estar necesitando para los tratamientos que vengan a futuro en caso de que apenas, desgraciadamente, estén iniciando con esta enfermedad, quienes a lo mejor y qué bueno que ya van de salida, bueno, es menos, pero sí están obligando el ISSSTE esas dos, o te incapacitas o me traes un dictamen médico en donde diga que eres persona de riesgo. Pero en el IMSS no lo están manejando así. En el IMSS sí lo están señalando como persona de riesgo y no tienes obligación de presentarte a laborar, pero el patrón sí tiene obligación de seguirte pagando. Aquí nada más que entra una cuestión que ya se estuvo hablando desde el inicio de esta pandemia, es que el patrón puede reducir tu salario hasta pagarte un salario mínimo diario, por la cuestión de que no estaban generando ahorita las empresas no estaban laborando, no sé en qué rubro estés tú trabajando, pero el IMSS sí. El IMSS tienen ese tipo. 7 meses que no me atienden y todavía me tengo que esperar hasta noviembre. María del Rayo Figueroa. Sí, desgraciadamente ahorita el tipo de las citas también están haciéndose muy largas porque no quieren arriesgar a ningún paciente a presentarse en una clínica, una unidad médica familiar o en una clínica familiar, dependiendo cómo se denominen. Si realmente es, digamos, si son citas subsecuentes, bueno, pudiéramos esperar, pero si digamos que ya estamos hablando de una cuestión de urgencia por falta de algún medicamento, podemos presionar a través de una queja
en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se presenta vía internet y ellos le dan seguimiento. ¿Por qué? Porque es una vulneración al artículo 4º constitucional. Son derechos fundamentales que al final de cuentas no pueden ser violentados por ninguna de las autoridades, y en caso de serlo, bueno, se tienen que atener a las consecuencias correspondientes. Digo nuevamente, ya sea a través de derechos humanos, órgano interno de control. Y ahorita Comisión de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Arbitraje Médico no, porque tampoco no están laborando ellos. Sí nos están recibiendo las quejas, pero no están dando el trámite que se tiene que dar, ni el seguimiento que se da de manera normal, porque el personal pues nada más está yendo a laborar en guardias. Entonces, las citas que nos están dando, pues si ahorita tu cita es para noviembre en el IMSS, en la comisión para que nos den una cita más corta, nos las están dando más o menos hasta enero, febrero del año que entra. Pero sí, a través de Comisión de Derechos Humanos, si quieres contactarme para que podamos checarlo, las quejas se presentan en línea y o en su defecto, el órgano interno de control del propio IMSS o con el subdirector médico, para que puedas pasar, solicitar una cita y ver si él te puede ayudar, si es realmente una cuestión que sea apremiante. Si son citas subsecuentes a una revisión, pues pudieras ahí valorar o pudiéramos valorar, o si deseas contactarme, qué tan apremiante es esa situación. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Vero Pacheco, no, gracias a ti. Cualquier cosa, cualquier duda, contáctame. Nosotros, bueno, en el Consorcio Jurídico Integral nos dedicamos principalmente a la defensa de pacientes, a todo lo que es relacionado a asuntos médico-legales. Nosotros lo vemos y tratamos de darle las mejores soluciones a cada uno de los pacientes que se vean involucrados en una cuestión de falta de atenciones, incluso hasta de negligencias médicas. Contamos con todos los especialistas en materia civil, materia administrativa, materia penal, que es de la parte en la que me encargo yo un poco más, y la atención ante las comisiones de arbitraje, que es también la parte en la que yo me involucro al 100%. No sé si tengan alguna otra duda para poderlas responder. En caso de que no, quisiera agradecer al equipo de cáncer de mama por haberme invitado en este espacio tan breve, pues para comentar temas que son un poquito más amplios. Pero luego, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, están pasando ahí mi número de celular, mi correo electrónico y la página de Facebook con la que contamos, para que puedan mandarnos todas sus dudas, sus preguntas, algún tema en específico que quisieran conocer también. Nuevamente les doy las gracias al equipo de cáncer de mama, una felicitación muy grande por este tipo de trabajo que están haciendo con pacientes que cursan por esta enfermedad. No me siento ajena a ellos, puesto que en mi familia tenemos una línea muy marcada de cáncer, y tengo 3 tías que cursaron con cáncer de mama, y de verdad pues me siento muy identificada con cada una de las pacientes que están desgraciadamente pasando por esto. Échenle muchas ganas y de verdad yo sé que pueden salir adelante.